Buenos días a todos, qué gusto saludarlos esta mañana de domingo, en la cual estamos completamente gozosos, alegres de poder estar reunidos en el nombre del Señor y poder compartir la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque nos da esta oportunidad y quiero invitarles a que vayamos en oración a nuestro Dios ofreciendo este tiempo de meditación en su palabra. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos das para acercarnos a ti. Rogamos, Señor, tu Espíritu Santo nos conduzca para la reflexión de tu palabra. Gracias por darnos esta oportunidad. Lo ofrecemos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué gusto saludarles. Por los que no me conocen, mi nombre es Roberto Arjona Tot, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes Presbiteriana en Tlaquepaque, y hoy quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, a partir del versículo 8, dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y los haré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y los demás que están en Tiatira, y a cuantos tienen la doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfareros, como yo también la he recibido de mi Padre.
y le daré estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es palabra del Señor. La comunicación es algo importante en la vida del hombre. La comunicación no solo ofrece información, también da dirección, da armonía, da certeza de lo que hay que hacer. La comunicación nos puede llevar a decisiones correctas, pero también incorrectas. De alguna forma en nuestras vidas tenemos que estar seguros que es aquello que se nos transmite. Hoy quiero que tengas en tu mente que Dios quiere traer una comunicación a tu vida que trae esperanza a tu corazón. Hoy quisiera compartir palabras de vida a ti. En los tiempos de la carta de Apocalipsis enviada a las iglesias, esta iglesia se encontraba en plena tribulación. Se encontraba en una persecución profunda. Habíamos comentado que Domiciano, emperador de Roma y de todo imperio, perseguía a los cristianos porque los quería obligar a confesarlo a él como Dios. Es en medio de estas circunstancias que el libro de Apocalipsis, con estas cartas, llega a la vida de la iglesia. Estas cartas que nos hablan de aquel que se encuentra en medio de los candelabros, que trae noticias importantes, que trae esperanza. Por eso, mis amados, cuando el apóstol Juan, el discípulo amado, recibe la revelación de Dios, dice en Apocalipsis versículos 17 y 18 del capítulo 1, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús estaba trayendo a Juan la revelación de que él estaba con la iglesia. Y lo levantaba de ese momento que él se sentía morir. Y le daba la noticia, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, no había nada que temer. Aún en medio de la muerte, quien tenía la autoridad es el mismo Señor Jesucristo. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías que Cristo, en quien creemos, es quien abre y cierra, es quien tiene señorío sobre todas estas circunstancias, aún del mismo sepulcro? Es en medio de todo esto que Jesús dice, yo tengo control. Y por eso da esta palabra a las iglesias. En el versículo 11 del capítulo 1 también les dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y lo envía a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La semana pasada hablamos sobre la iglesia de Éfeso, que le escribía a aquel que se movía en medio de los 7 candelabros. Y le dice, yo conozco tus obras. Yo sé que eres una iglesia comprometida, trabajadora, fiel en cuanto a la doctrina, exponiendo a aquellos que son falsos profetas, pero le dice, yo tengo algo contra ti. Versículo 4 al capítulo 2. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso se había olvidado del amor que las unía. La importancia de ese amor que los hacía permanecer unidos, soportándose unos a otros en amor. El mismo apóstol Juan les escribe diciendo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios, porque conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La iglesia de Éfeso estaba siendo exhortada a volver al amor que las unía. Pero el Señor Jesucristo sigue hablando a las demás iglesias. Y es a la iglesia de Esmirna que le tiene una noticia importante. Les dice, traigo un mensaje de vida en medio de la muerte.
En el capítulo 2, en el versículo 8, dice la introducción de la carta: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Nuevamente, en referencia a la introducción del libro, es Jesús quien se presenta a esta iglesia que se encontraba ubicada en el mar Egeo. Era una iglesia que estaba en una ciudad que podría pensarse que Esmirna era rival de Éfeso, porque de alguna forma su belleza, su comercio era impresionante. Era una ciudad, Éfeso, con edificios públicos impresionantes situados en una cumbre redonda, la colina de Pagos, y formando lo que se conocía y se llamaba como la corona de Esmirna. Pero ¿qué era el mensaje que Jesús traía a esta iglesia? Jesús le decía: yo conozco tus obras, versículo 9, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Nuevamente Jesús le dice a la iglesia: te conozco, estoy en medio de ti, y te conozco tal que sé que vives una tribulación. Y no solo una tribulación, sino que también tienes pobreza, pero tú eres rico. Déjame decirlo, o sea, que yo diría, ¡mua! De alguna manera ellos dirían: nosotros somos ricos. Una iglesia que por confesar su fe al Señor Jesucristo, por negarse a decir que el César era su Dios, eran oprimidos, eran despedidos. Les pagaban poco y si no, los despedían. De alguna forma los hacían sentir culpables. ¿Sabes por qué? Porque tú no adoras al César. Jesús les decía: no, tú eres rico. Vives fiel a mí. Y aún en medio de esta tribulación, yo estoy contigo. Esta tribulación estaba siendo fuerte y apoyada por los judíos. Los judíos, que Jesús los llama sinagoga de Satanás, eran personas aún en contra de su propia religión, apoyaban al imperio romano con tal de que los cristianos fuesen encarcelados o llevados a la muerte. Jesús les dice en el verso 10: no temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Iban a sufrir. Ese sufrimiento era que algunos también estarían encarcelados. Pero hay algo interesante en lo que Jesús les dice. La tribulación será por 10 días, es decir, será limitada en tiempo. Los anima: permanezcan fieles hasta la muerte. Hoy día permanecer fieles es importante también para nosotros. En medio de cualquier circunstancia, somos llamados a seguir en la fe aún en medio de nuestras crisis. Perseverar vale la pena. Déjenme platicarles. Policarpo, obispo de Esmirna, fue encarcelado alrededor del año 155 después de Cristo. ¿Por qué razón? Se le pidió que dijera: César es mi señor. Y él se rehusó rotundamente a hacerlo. El cónsul lo instó. El cónsul romano le decía: jura, maldice a Cristo y te pongo en libertad. Y él le contestaba: ¿cómo poder negar a aquel a que he servido durante 86 años? ¿Cómo maldecir a mi Rey y Salvador cuanto ha sido tan bueno conmigo? El procónsul insistió y le contestó Policarpo: ya que pretendes querer obligarme a hacerlo, quiero decirte lo siguiente:
Cristo es mi Señor. En Él está mi fidelidad y lo que tengas que hacer, hazlo ya. El cónsul le contestó, como desprecias a las fieras a las que serás echado, ahora serás quemado en una hoguera. Policarpo le dijo, tú me amenazas con fuego que se quema en una hora, pero te tengo una noticia. El fuego que espera a todos los incrédulos como tú dura eternamente. Haz lo que quieras, haz lo que tengas que hacer. En ese momento la gente de alrededor empezó a arrimar la leña y le prendieron fuego. Entre ellos, muy animados, estaban estos judíos, que eran gente que negaba la misma fe que ellos tenían y que de alguna forma se les conocía, y Jesús los mencionaba, la sinagoga de Satanás. Mis amados hermanos, el confrontarnos hoy día con la convicción de fe, estos ejemplos nos llaman a, por encima de las circunstancias, a perseverar fieles. Hay lugares en el mundo que son perseguidos, aún en nuestro país. Los animo a perseverar fieles. Les animo porque hay una esperanza de vida. Jesús les dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esa es una promesa real. ¿Por qué? Porque la segunda muerte solamente es nuestra ventana, es nuestra puerta a una comunión más estrecha con nuestro Señor. Me recuerdo cuando Marta salió a decirle al Señor Jesucristo que había llegado tarde y que su hermano había muerto, Lázaro. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hoy el Señor te dice, no temas, ni aún a la misma muerte. Él tiene las llaves. Él es poderoso. Él es la resurrección y la vida. El que estuvo muerto y que vive y vivirá por siempre. Él vive hoy. Pero también el Señor, a través de lo que le dice, hace un llamado a desechar a todo aquello que corrompe la vida de la iglesia, tu vida misma. Y eso nos habla en la carta a Pérgamo. En el versículo 12 dice la introducción de la carta, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice, la iglesia de Pérgamo era una provincia también del Imperio Romano. Puede considerarse que era un lugar donde se promovía activamente la adoración al César. Había altares por donde quiera donde podrían ofrecer incienso y sus oraciones a los césares. Además, una de las cosas grandes que tenía este lugar era una imagen de una serpiente y que para el mundo cristiano representaba un emblema de Satanás. Entonces, lo que hablamos de Pérgamo era un lugar donde el cúmulo de prácticas paganas era completamente real. Jesús les dice a esta iglesia en medio de ello, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y que aún en medio de esto la iglesia perseveraba fiel, no negando su fe. Es más, aún ahí en medio el Señor menciona a Antipas, que este era un testigo fiel, que fue muerto entre ellos, aún ahí donde mora Satanás. Era considerado como el trono de Satanás porque era tanta la idolatría que había y también la forma que exaltaba a los césares, que era obligatorio prácticamente para la sociedad hacerlo. Además también
estaban los nicolaitas, personas que decían confesar la fe, pero realmente eran personas de una doble cara. Cuando esta presión social venía al pueblo de Dios, a la iglesia, y ellos se rehusaban a participar en estas fiestas paganas, era prácticamente ser relegado socialmente. Había un pueblo fiel en este lugar, pero Jesús tenía algo que la iglesia estaba permitiendo. Dice el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En medio de todas las prácticas que había gente que habían relajado sus convicciones. Y estas estaban en medio de la iglesia. Algunos miembros que asistían a estas fiestas paganas y muy probablemente participaron en las inmoralidades que caracterizaban en estos banquetes. Y además, también se permitía que estuvieran los nicolaitas, los cuales el Señor aborrecía. Estos nicolaitas, que como había comentado, vivían una doble vida. Jesús les dice, ¿sabes? No puedes permitir esto en la iglesia. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El llamado del Señor era un llamado a no permitir tales cosas en la iglesia, a señalar, a reprender, a llamar al arrepentimiento, a impedirlo y exponerlo. Mis amados, relajar la vida espiritual en la iglesia era permitir que esto se pudiera convivir como si fuera bueno. Había que disciplinar a los miembros errados, porque no hacerlo, Jesús mismo, el Cristo mismo, traería su condenación hacia ellos. Condenación verbal que ya se escuchaba. Jesús se comprometía a limpiar la iglesia. Mis amados hermanos, el llamado de Cristo era el llamado al arrepentimiento, a una vida de convicciones, a un carácter fiel al Señor, a un carácter que lo honre en todo, con una sola cara, siendo fiel en todo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que vence, comerá del alimento del Señor. Ese alimento eterno, ese suplir del Señor en el Espíritu que nunca falta. Hoy necesitamos que el alimento que llena nuestras vidas no sea el alimento que ofrece el mundo, sea el alimento que ofrece el Señor a nuestras vidas. Piedrecita blanca nos habla de un llamado a la santidad. Sí, a una identidad firme en el Señor. Esa piedra de testimonio fiel, piedras de testimonio en Cristo que lleva la identidad. Ese nombre que se conoce, que nos da el Señor y nos da la identidad con Él. Dios quiere que tu identidad sea fuerte, que tu identidad con Él sea firme, que no sea variable y que sea constante. Yo te pregunto hoy, a ti, que muchas veces crees que puedes jugar en dos equipos, ¿qué cautiva tu vida? ¿Qué del mundo trae placeres que te aparta de la fe? ¿Qué te atrae que estás dispuesto a llevar una vida doble? ¿Quieres seguir como ellos? ¿Quieres tener una identidad del mundo y una con Cristo? No se puede.
tarde o temprano será exhibida la falsedad. El Señor mismo, con su palabra, te exhibirá a tu realidad. Por eso hoy el Señor te llama. Y por último, el mensaje a la iglesia de Tiatira. El Señor nos da una oportunidad de arrepentimiento. Dice el versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es el Señor que lo ve y traspasa todas nuestras vidas y nos muestra quiénes somos. Jesús le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor resalta una vida piadosa de esta iglesia, una vida de servicio, de paciencia, de amor, de fe. Personas que han aprendido a soportarse en paciencia y en amor, a servirse. Podemos confirmar que esta iglesia en su generalidad perseveraba bien, era firme, aún en medio de la idolatría que presentaba el pueblo donde ellos vivían, en Tiatira. Tiatira era una ciudad donde había mucha gente trabajadora, alfareros, plateros, gentes de pequeñas empresas, pero que tenían sus patronos. Eran ídolos que ellos honraban y hacían sus fiestas alrededor de ellos y traían sus sacrificios delante de ellos. Y al terminar estos, les eran regresados como un símbolo de: mira, tu Dios te regresa alimento. Así que, para poder trabajar tenías que pertenecer a estos gremios. Y no solo pertenecer, sino participar con ellos como grupo patronal. Y de alguna manera también honrarles, ser parte de esto. Si no lo hacías, no tenías trabajo, no podías chambear. Y esto, mis amados, afectaba a los creyentes en Jesucristo. Pero los creyentes en Tiatira permanecían fieles. Sufrían la pobreza, sufrían la persecución, sufrían la ausencia de trabajo, pero había algo que estaba en medio de ellos. Jesús les dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse con fornicación. Había un grupo reducido de creyentes. Estos que adelante se les dice que tenían una doctrina en la cual participaban ellos en las profundidades de Satanás, habían llegado a la conclusión que para poder atacar a Satanás tenían que participar de todo. Oigan, sí, tenían que ser parte de ellos para poder vencerlo, pero así vivían. Compartían y vivían todo lo que hacía estos gremios. Y así vivían también dentro de la iglesia. Jesús los llama al arrepentimiento. Nuevamente no podían vivirse dos vidas, solamente una sola vida. El Señor los llama a apartarse. Les dice: he aquí la arrojo en cama y en gran tribulación. Estas personas serán arrojadas a enfermedad. Si no se arrepienten de las obras de ella, dice el Señor, a sus hijos heriré de muerte. He aquí Jesús les dice a esta corriente de pseudo cristianos que tenían que arrepentirse de sus obras, que deberían dejar de persistir en su rebeldía y venir al arrepentimiento. El Señor estaba dispuesto a pelear con ellos, a mostrarles su realidad y su inmoralidad. En nuestros días, mis amados, cada vez la sociedad envuelve más al mundo
y muchas veces a la iglesia. ¿Cuántas veces permitimos que el mundo permee nuestras costumbres, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos en el hogar, nuestra vida diaria? Y creemos que esto está bien. El Señor escudriña la mente y el corazón y nos muestra nuestra realidad. El Señor que está en medio de los candelabros, el Señor que está en medio de su iglesia nos dice: yo no estoy nada más para ver, yo pelearé por mi iglesia. Él que pagó por su sangre nos dice: voy a purificarla. Jesús sigue diciendo a la iglesia de Tiatira: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y que no han participado, es decir, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor nos llama a permanecer fieles. Si tú has sido fiel al Señor, gloria a Dios, persevera firme, persevera en esa fe a la que el Señor te ha llamado. El Señor Jesús le dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Este último versículo trae la gran promesa: el que persevera hasta el fin, el que guarda su palabra, como lo dice la Escritura, se sentarán con Él en el trono y juzgarán con vara y hierro, es decir, con principios en la Escritura y en la palabra de Dios. Y hay un mensaje implícito en este versículo a todos los que vivían en aquel entonces: y serán quebradas como vaso de alfarero. Es decir, todos estos gremios de esta ciudad entendían perfectamente esto. Por encima de cualquier cosa, la fe perseveraría y saldría adelante. Y viene la promesa: y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La estrella implica la realeza. Cristo reina. Él permanece fiel. Mis amados, no podemos dudar que estas cartas que nos exhortan a permanecer fieles, a no dudar en medio de aún del riesgo de muerte, a quitar aquello que en nosotros nos pueda estar afectando en nuestra vida espiritual, nos llama a la perseverancia. Estamos en tiempos donde la fidelidad es trascendente, donde será depurada completamente la iglesia, donde muchos vendrán a la fe, donde las presiones sociales serán cada vez más fuertes. Y la pregunta es: ¿qué decisión tomas en tu vida espiritual? El Señor nos dice: yo permanezco fiel. Tendrán el pan de vida. Les daré una identidad firme y segura. Y reinarán conmigo. Se sentarán conmigo en el trono. No cedamos a las presiones. Perseveremos fieles. No seamos de doble ánimo. Busquemos agradar al Señor antes que a la sociedad. Aun cuando esto quizás traiga riesgos económicos y aún de la misma vida. El que persevere hasta el fin va seguro de las manos del Señor. Y yo te animo que tú lo hagas. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias por permitirnos abrirla. Hay tantas cosas que podríamos comentar, Señor, pero te damos gracias porque estas palabras
nos hablan, nos llaman, nos dan dirección a ser fieles en medio de toda circunstancia. Gracias, Dios, que tu palabra llegue a tu pueblo con poder. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios porque nos permitió su palabra. Vamos a recordar que tenemos actividades entre semana, estar pendientes también como iglesia. Pronto, según las instrucciones del gobierno, les haremos conocer las decisiones que estaremos tomando como iglesia, lo que haremos. Así que por favor estén pendientes de las redes sociales y a lo que también se nos vaya diciendo acerca de lo que estará ocurriendo en cuanto a esta cuarentena. Les animamos, seguimos con los estudios devocionales lunes, miércoles y viernes. Estamos a una semana y media de terminar el estudio de la escatología. Lunes, miércoles y viernes 9:30. Damas, martes, sus estudios les llegarán por WhatsApp. Varones, el miércoles esténse atentos. Por ahí les estaremos dando avisos. Miércoles 7:30 de la noche. Y la oración los sábados a las 9 de la mañana. Los jóvenes estamos reuniéndonos. Estamos teniendo muy buen tiempo con los jóvenes los sábados a las 11:30. Ojalá te animes a estar. Gracias por este tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro para recibir la bendición del Señor. Padre, gracias porque tienes palabra de vida para nosotros, de esperanza y de llamamiento. Permite que tu pueblo responda en fe y en poder para seguir adelante. Danos tu bendición, que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Vamos a despedirnos en actitud de oración con la doxología.